Dios, dioses, extraterrestres. ¿Quién creó la vida sobre la Tierra? ¿De dónde sale? ¿Quién creó el universo? Pero básicamente, ¿quién creó la vida sobre el planeta? ¿De dónde salió? ¿De dónde vino? ¿Realmente hubo dioses en la antigüedad? ¿Hubo civilizaciones extraterrestres? ¿Hubo civilizaciones avanzadas en la antigüedad? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que la ciencia nos dice? ¿Qué es lo que ocurre? ¿En qué lugar queda la teología y la religión? Vamos a investigar un poco. Muchas veces hablamos de si Dios creó el universo, la vida, las plantas. La vida, ¿de dónde salió? Es una pregunta recurrente, ¿no? ¿De dónde salió la vida? ¿La vida aparece espontáneamente? ¿Quién la creó? ¿Creó Dios? ¿Apareció porque los extraterrestres trajeron plantitas de otro lado? ¿Hicieron cosas raras con el ADN del planeta? Hay un montón de teorías, algunas serias, algunas fantásticas. Pero ¿de dónde viene todo esto? Bueno, la humanidad siempre busca tratar de entender un poquito más y de repente encontramos en la Tierra vestigios, rastros de cosas que no entendemos. Por ejemplo, hay algunas construcciones antiguas, gigantescas, lo que se llaman megalitos, que de repente nos ponen en la duda de, ¿habrá habido alguna civilización más importante en la antigüedad que desapareció? Vamos a mirar un poquito este tema de los megalitos, ¿no? Estas construcciones muy grandes que llaman la atención, ¿no? Vamos a ver un poquito esto que es típico. Acá tenemos una mesa gigante, esto es enorme, de piedras pesadísimas, muy difíciles de mover. Acá tenemos las estatuas de la isla de Pascua, otra vez construcciones gigantes, un trabajo en piedra descomunal. Aquí tenemos Stonehenge en Inglaterra, otra vez. Y así podríamos pasarnos todo el día viendo fotos de construcciones megalíticas, muy grandes, lítica de piedra, piedras gigantescas, trabajos hechos en las montañas, todo tipo de construcciones gigantescas, ¿no? Tanto en Europa, en Asia, como en América, ¿no? Hay muchas construcciones gigantescas hechas en piedra con un trabajo que hoy es muy difícil entender cómo lo hicieron. ¿Cómo hicieron eso? Bueno, es claro que las culturas de la antigüedad, allá muy lejos, en el Paleolítico tal vez o en el Neolítico, tuvieron alguna información de cómo manejar estas piedras que hoy desconocemos, ¿no? Las pirámides, la Esfinge de Giza. Es claro que algo hay, algo hay. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Seguimos sin saberlo. Tal vez algún día lo entendamos. Pero ¿tiene que ver esto con la vida sobre el planeta? Ahí es donde se mezclan un poco los tantos, ¿no? Una cosa es que la humanidad ancestral haya manejado algún tipo de tecnología rudimentaria o no, avanzada o no, no sabemos, que pudo haberle permitido tallar roca y que un día para el otro dejaron de hacerlo, porque así, de un día para el otro dejaron de hacerlo, quedaron las piedras a medio terminar, las construcciones estas monumentales de Isla de Pascua quedaron en la cantera a medio terminar, no los terminaron. ¿Por qué no lo terminaron? Bueno, ahí hay unos temas que se barajan de la posglaciación, cuando todavía estaba el suelo un poco congelado, tal vez era más fácil arrastrar piedras por un piso a medio congelarse, un barro, medio sólido, como algunas piedras en Nazca que corren simplemente por el viento y son muy pesadas, y sin embargo el viento las empuja
sobre pisos que están a medio congelarse, ¿no? Medio barro, medio congelado por la temperatura, y estas piedras corren arriba de este barro. Así que hay mucho para analizar, mucho que la ciencia tiene que trabajar, pero ¿es necesario traer a los extraterrestres para hacer esto? A veces escucho que algunos dicen, mi hermano me suele decir, traen los extraterrestres que usaron toda la galaxia para enseñarnos a apilar piedras. Es como que no tiene mucho sentido, ¿no? Podrían habernos enseñado cosas más interesantes, como la televisión, internet, la rueda, qué sé yo. Pero solo apilar piedras, cruzar todo el universo para apilar piedras, es medio como raro, ¿no? Por otro lado, tenemos el tema de la vida, ¿no? La vida, ¿aparece la vida naturalmente? ¿Es imposible detener la aparición de la vida? Bueno, y ahí es donde la ciencia a veces se pregunta, ¿será que hay un sistema de fondo del universo que está allí como quien uno da cuerda antes de arrancar el universo y de repente todas las leyes creadas ahí antes de dar cuerda al principio del universo? Y esta cuerda hace que la vida aparezca sí o sí espontáneamente. No hay forma de detenerlo. La vida va a aparecer. Y de repente nos encontramos con que la vida aparece en lugares donde nadie esperaría encontrarla. En el fondo de los océanos, al lado de las chimeneas, brota agua hirviendo de las capas del centro de la Tierra, donde todo está muy caliente, no hay luz, no hay oxígeno, y sin embargo la vida aparece, ¿no? De repente ahora, por ejemplo, se han encontrado unas piedras en el fondo del mar. Esto es una cosa que se ha encontrado ahora estos últimos días, podríamos decirlo. Son unas piedras que están en el fondo del mar, naturalmente, han aparecido ahí naturalmente, y que generan por electrólisis sin electricidad, fabrican oxígeno. En la profundidad del océano se fabrica oxígeno todo el tiempo, sin intervención humana, por mecanismos de la naturaleza, y generan oxígeno donde no hay oxígeno. Entonces se ha replanteado todo el tema de cómo aparece el oxígeno en la Tierra, tan importante para la vida como la conocemos. Entonces está visto que hay un sistema de fondo de la creación que hace que las cosas estén preparadas para aparecer de determinada forma. Bueno, ahí es donde uno se plantea. Entonces, Dios ha generado mecanismos cuando Él creó el universo allá en el Big Bang, que nos dice la ciencia, ¿no es cierto? Ya ese Big Bang que arranca está condicionado por las leyes de la física y la química. Dios ya prepara todas esas leyes que van a hacer que el universo funcione de lo más mezclado, desordenado, y vaya ordenándose en el transcurso del tiempo, lo cual puede ser antiintuitivo, ¿no? Porque todos esperamos que vaya de lo más ordenado a lo más desordenado. Sin embargo, lo que vemos en el universo funciona verdaderamente al revés, ¿no? En realidad, cuando uno mira cómo ocurren las cosas, vamos a ver un poquito. Esto sería una imagen del Big Bang para que uno pueda entenderlo. Realmente no es así, pero es una forma sencilla de verlo en una imagen. Aquí podemos ver acá al principio, este es el momento del Big Bang en el cual arranca el universo. En realidad es un punto y ahí brota todo. Este Big Bang para el creyente es obra de Dios. Dios aquí arranca el universo hace 14.000 millones de años, muchísimo tiempo, 14.000 millones de años. Aquí arranca con un punto absolutamente sin orden, desorden, el desorden absoluto. Acá es una sopa de energía e inmediatamente empieza a ordenarse. ¿Cómo empieza a ordenarse? Bueno, esa sopa de energía genera partículas subatómicas,
las partículas subatómicas se mezclan, se juntan, se ordenan y generan, empiezan a aparecer ya lo que serían los elementos más primordiales y más sencillos, hidrógeno y helio, lo que va a dar el origen de las primeras estrellas, ¿no? Avanza esto muy rápido. Acá tenemos la inflación, la radiación cósmica de fondo, una edad oscura, ya aparecen los fotones, se ilumina, aparecen las primeras estrellas, la primera acumulación de materia, pero vemos que va existiendo un desorden máximo y empieza a ordenarse. Ahora, este máximo desorden hacia un orden cada vez mayor a través del tiempo y empieza a aparecer la vida. ¿Cuándo aparece la vida? Cuando el orden cada vez se hace mayor. Entonces ahí vemos que Dios ha puesto una línea de tiempo, un mecanismo maravilloso de cuando uno lo analiza, la generación estelar y las posibilidades de que la vida aparezca en sistemas estables, con estrellas estables. ¿No? Al principio las estrellas, esto azul acá, son estrellas muy volátiles, es como si estuviéramos mirando un 31 de diciembre fuegos artificiales, ¿no? Estas estrellas que se ven aquí en azul son estrellas muy volátiles que duran muy poquito, pero que generan dentro de esas estrellas elementos más complejos que van a formar parte de nuestros cuerpos, de la Tierra que pisamos, de los planetas, del Sol, las estrellas que vemos. Pero eso va a llevar un tiempo generarse y generar sistemas estables, ¿no es cierto? Entonces todo eso va a llevar a generar elementos necesarios para la aparición de la vida. Y eso va a llevar tiempo. En el tiempo aparecen cada vez más elementos más complejos, estrellas más estables, situación más estables para la aparición de la vida y luego el desarrollo de la posibilidad de que exista vida. Y la vida por el momento es el mayor orden que hemos podido ver en el universo. Cuando uno analiza, bueno, ¿y cuál es el mayor orden en el universo? Y la vida que puede mirarse al espejo y entenderse, comprenderse, darse cuenta de que existe, ¿no? El tema de mirar, entenderse, comprenderse, tener conciencia de sí mismo y pensar en Dios, ¿no? O sea, damos toda la vuelta, aparecemos allá en el inicio del universo, en el Big Bang, donde era una sopa de materia, y luego de miles de millones de años, la vida aparece, evoluciona y toma conciencia de sí mismo y empieza a pensar en Dios. ¿No? ¿No es genial? Y ese pensamiento en Dios nos lleva a la trascendencia. Ahora, ¿es necesario que los extraterrestres traigan la vida al planeta Tierra? La verdad que no, porque todo el mecanismo que Dios ha dejado de fondo el universo hace que por el mismo mecanismo, ¿no? Toda la matemática que Dios ha dibujado antes de soltar el universo, hace que la vida va a aparecer. ¿Dónde va a aparecer? Y en todas partes. Nosotros decimos, bueno, pero la vemos acá, solo acá. Y la verdad es que no. Vida debería haber por todas partes. Porque nuestro planeta no es nada especial y particular. Debería haber muchísimos planetas como el nuestro esparramados por todo el universo y la vida debería estar allí por todas partes. La Biblia se ocupa de nuestro planeta y de nuestra evolución especial, de nuestro camino espiritual y de nuestro regreso a Dios. Ahora, ¿puede ser que haya infinitas Biblias en infinitos planetas? Sí, puede ser, no hay nada que lo impida. Dios hace todo mucho, ¿no? Muchos animales, muchas personas, muchos planetas, muchas estrellas. Basta con mirar el cielo nocturno para darnos cuenta de
los millones y millones de soles como el nuestro que hay ahí afuera. Si cada estrellita de esas del cielo tiene un sistema solar como el nuestro, bueno, hay gente por todos lados. Dios ha plantado en el sistema de la generación del universo, ha plantado mecanismos, ha plantado leyes universales, leyes que permiten que la vida termine apareciendo indefectiblemente. Sí o sí, la vida va a aparecer, porque los ladrillos para la vida, las partículas necesarias para la vida están desparramadas por todo el universo y se ve que están por todas partes, porque los científicos tienen mecanismos para poder mirar y a través de distintas herramientas captan los elementos en las estrellas que están ahí afuera y ven que los ladrillos para la formación de la vida están por todas partes. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Es necesario que los extraterrestres hayan traído la vida sobre la Tierra? La verdad que no. ¿Puede ser que los extraterrestres hayan pasado por la Tierra en algún momento en la antigüedad o estén hoy pasando y siguiendo? Y puede ser. Nada hay que lo impida. Es difícil para las distancias en el universo, es difícil, o sea, tienen que tener tecnologías absolutamente avanzadas para poder cubrir las distancias descomunalmente grandes entre las estrellas. Sí, la verdad que sí, pero bueno, si lo hacen pueden pasear y ir y viajar por todos lados y venir y visitarnos y seguir, y sí, no hay nada que lo impida, no pasaría nada, o sea, eso no impide la existencia de Dios. Si Dios creó la tierra, la vida sobre la tierra, también la pudo haber creado vida sobre muchísimos otros planetas en todo el universo. Lo cual llamaríamos a esa vida fuera de nuestro planeta extraterrestre, porque no es de nuestra tierra. Entonces, para el creyente cristiano, ¿no? Supongamos, ¿el existir los extraterrestres impide la existencia de Dios? No, porque el mismo Dios que creó la vida sobre nuestra tierra, creó la vida sobre otras tierras. Entonces no impide la existencia de Dios la vida extraterrestre. Y si los extraterrestres vienen a la Tierra, ¿los bautizamos? Y sí, qué sé yo, no tiene ninguna importancia. ¿Podemos pensar si los extraterrestres tienen pecado original? Por ahí sí, por ahí no. Por ahí ellos en su planeta siempre se portaron bien y nunca tuvieron pecado original. También podría ser. Entonces, en la existencia de vida extraterrestre no significa que ellos sean pecadores, ¿no? Nosotros sabemos que nuestra Tierra tiene pecado original porque nos portamos mal en la antigüedad. Hicimos sacrificios humanos, sacrificios animales, idolatría, politeísmo. Entonces, nuestra humanidad ancestral tiene un pecado original. Ahora, ¿y los extraterrestres tienen pecado original? Puede que sí, puede que no. Por ahí estos tipos en otros planetas siempre se portaron bien. Siempre escucharon la voz de Dios en sus corazones. Y cuando llegan a nuestro planeta, nosotros le decimos, sí, porque acá hacían pecados, hacían sacrificio humano, y ellos dicen, no, nosotros eso no lo hicimos nunca. No, nosotros matamos a los animales, y ellos te dicen, no, nosotros nunca matamos animales. Entonces, por ahí tal vez ocurra que si algún día logramos conversar con los extraterrestres, nos encontremos con todas las posibilidades. Tipos que siguen haciendo sacrificios humanos y tipos que nunca hicieron sacrificios humanos. Entonces, puede haber toda una gama, ¿no es cierto? El hecho de que puedan viajar por el espacio en naves espaciales no significa que sean ni súper buenos ni súper malos. Puede haber de todo, ¿no es cierto? Como siempre, puede haber de todo. Entonces, una cosa no impide la otra. Los extraterrestres, ¿eliminan a Dios? No, porque Dios creó tanto la vida acá como la vida allá. Y Dios es el que crea todas las leyes del universo. La ciencia explica las leyes universales, no las crea. Ningún científico ha creado las leyes del universo. Las trata de comprender y las trata de explicar. ¿Quién las creó? Dios. Dios crea y la ciencia explica. Fantástico. ¿La ciencia se opone a Dios? No, no es su plano de estudio. La teología estudia a Dios y la ciencia estudia las fuerzas naturales, lo que pueden ver, lo que pueden explicar.
la ciencia no se mete con Dios, porque no es su campo de estudio. El campo de estudio de Dios es la teología. Entonces la ciencia dice, yo explico lo que veo. Sí, hay cosas que no las puedo explicar, qué sé yo, los físicos cuánticos, por ejemplo, llegan a un punto de la materia que dicen, wow, qué raro es esto. Capaz que Dios exista para hacer esto que yo estoy viendo, ¿no? Pero bueno, no es el campo de estudio de la ciencia Dios. Simplemente es la ciencia estudia el desarrollo de la materia y toda su interacción y la teología estudia a Dios. La ciencia a veces dice, che, qué raro que está esto, seguramente si Dios no existiera esto, la verdad que se pone muy complicado, ¿no? De hecho, Stephen Hawking, por ejemplo, que era un científico muy reconocido, estaba en el grupo de científicos del Vaticano. El Vaticano tiene toda una estructura de interacción con la ciencia y Stephen Hawking siempre asistió a todas las reuniones del Vaticano sobre la conversación entre ciencia y religión, justamente porque el Vaticano en la Iglesia Católica se ocupa de estar muy al tanto de la ciencia, porque es fundamental, no podemos negar la ciencia por más religioso que seamos. No es que cuando entramos a la iglesia nos convertimos en terraplanistas, eso no tiene sentido. Si nos vacunamos afuera, nos vacunamos dentro de la... Si pensamos que la ciencia puede curarnos con una valla aspirina, entonces cuando entramos a la iglesia seguimos siendo científicos. No dejamos de ser científicos por creer en Dios. Entonces, la vida, ¿cómo aparece sobre la Tierra? Bueno, Dios ha creado mecanismos maravillosos para que la ciencia aparezca sí o sí en el universo. ¿Por qué? Porque Él tiene esta capacidad de preparar todos los mecanismos y hacer que al final del camino, por lo menos, al tiempo que nosotros estamos viendo esto, a 14.000 millones de años más o menos del inicio del universo, vemos que la complejidad avanza cada vez más y cada vez más hay un mayor orden y vemos que aparece la vida y la vida consciente, una vida que se pregunta acerca de la filosofía, del bien y del mal, y de Dios y de la trascendentalidad y dónde estoy, quién soy, a dónde voy, ¿no? Todo esto que Dios ha plantado ya desde el principio del universo. Entonces uno dice, bueno, pero Dios creó al hombre así tal cual está. Y no, la verdad que no, tampoco es necesario. ¿Por qué Dios crearía al hombre así, tal cual estamos hoy? La verdad que no. Y la ciencia nos dice, no, la verdad que no. El hombre ha evolucionado y ha tenido ancestros allá en la antigüedad y apareció la vida como unicelular y se ha tenido todo un desarrollo genial, maravilloso, espectacular, que ha terminado en un ser consciente que se pregunta, que trasciende, que tiene trascendencia, que trata de volver a Dios y Dios le ha dado la imagen y semejanza para poder preguntarse. ¿Y qué pasa hoy? Hoy seguimos evolucionando y sí, la verdad que sí. La ciencia sigue mostrándonos que tenemos en este momento, en hoy seguimos evolucionando en nuestros organismos. Tenemos arterias nuevas en los brazos, tenemos un hueso nuevo en la nuca, hemos cambiado nuestra talla, nuestro cerebro se va agrandando con el tiempo, tenemos un montón de cambios de estructura en nuestro organismo que lo estamos viendo hoy en tiempo real, ¿no? La ciencia nos dice, mire, no solo en nuestro organismo, sino que aparte los organismos unicelulares, virus, bacterias, parásitos, hongos, algunos, los virus, por ejemplo, ¿no? Que nos generan algunas enfermedades tremendas, como hemos visto estas últimas que nos han asolado a todo el mundo, son justamente mutaciones, evoluciones de organismos unicelulares, multicelulares, que nos generan grandes problemas, aquellos que se patogenizan y generan enfermedades. Hay otros que no pasan inadvertidos. Nuestros intestinos están llenos de organismos unicelulares que nos ayudan a vivir, a digerir. Somos como un mundo en sí mismo lleno de colonias de organismos unicelulares que viven en nuestro organismo y no nos molestan para nada y sin ellos moriríamos porque ellos nos ayudan a vivir mejor, nos generan un montón de cosas buenas y nos ayudan a digerir los alimentos, etc.
Entonces vivimos en un organismo de vida comunitaria, tanto entre personas como nosotros, como en un grupo entre los animales, los pajaritos, los bichos que viven alrededor nuestro, y aparte los que viven adentro nuestro. Así que la vida es más compleja a veces de lo que parece. Y eso todo es creación de Dios, que ha generado todo un sinnúmero de organismos que conviven juntos, vivimos juntos, interactuamos, compartimos el planeta, vivimos entre todos juntos, somos compañeros de vida en este planeta. Y así como nosotros vivimos en este planeta conviviendo juntos, en otros planetas debe ocurrir lo mismo. ¿Por qué nosotros seríamos los únicos? Si miramos en el cielo nocturno y vemos millones. Entonces, volvemos al tema de si hay un Dios, si hay dioses, si hay extraterrestres. Entonces, ¿está claro que hay extraterrestres? Sí, no hay ningún problema. Ahora, Dios y dioses. Los dioses en la antigüedad, no, los dioses no existieron nunca. ¿Por qué? Por una cuestión de mínima lógica. Si uno dice, bueno, existieron los dioses, y a esos dioses, ¿de dónde salieron? ¿Los creó un dios? Bueno, entonces el dios que creó a los dioses es el verdadero dios y los otros son criaturas, dejaron de ser dioses. Entonces, es una reducción lógica sencilla. Si un dios creó a los otros ya no son dioses y el creador es uno solo. Y al reducir esto, siempre nos encontramos en que Dios solo puede existir uno, el creador de todo lo demás. Si hay dos, ya entonces los tiene que haber creado otro y volvemos a uno solo. Entonces Dios es uno solo, no hay dioses. Dios es uno solo y creador de todo. ¿Y los demás dioses son dioses? No, son criaturas, dejaron de ser dioses. Pueden ser ángeles, haber tenido alguna capacidad, algún poder especial, los ángeles que hoy viven alrededor nuestro, los del reino celestial, el ángel caído y sus legiones. Bueno, ahí volvemos a estudio bíblico y volvemos a entender el reino celestial, los ángeles, cómo interactúan con la humanidad, cómo interactúa el reino celestial con el reino terrenal. Pero Dios, uno solo, el que ha creado todo y el que ha puesto las normas para todo. Bueno, y entonces la Trinidad, y entonces el Verbo, la razón y el Espíritu Santo. Bueno, eso es otra historia. Eso es cómo ese Dios único se presenta hacia la humanidad. Y bueno, ahí vemos que ese Dios único, que es el único Dios que existe, se presenta hacia la humanidad en tres formas. La razón, ese que hace todos los numeritos antes de que arranque el universo y prepara todas las leyes de la física, de la química, es un tipo matemático, es impresionante, toda la matemática surge de él. La razón, a la cual Jesús llama el Padre, le da todas esas indicaciones al verbo, a la palabra de Dios que manifiesta y genera el Big Bang. ¿Cómo la generó? La generó el verbo, la palabra que manifiesta. El Padre arma toda la estructura, le da toda y le dice, dale. Y el verbo manifiesta y el Big Bang aparece. El verbo manifiesta la creación, ¿no? El verbo. Entonces el verbo Jesús se llama a sí mismo Hijo. Entonces tenemos la razón, el Padre, el verbo, el Hijo y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que colabora con todo eso. Pero los tres son uno. Dios, Yahvé, le llama la Biblia. Yo soy el que soy. Yahvé es uno solo, se manifiesta en tres y esos tres son Dios. Entonces, cuando uno ve la manifestación de Dios, ¿dónde ocurre? ¿Afuera de Dios? No, en Dios. No hay otro lugar. Entonces ahí uno vuelve a la teología. ¿Dónde está la manifestación de todo? En Dios. No afuera de Dios, porque no hay una afuera de Dios, no existe una afuera de Dios. Entonces, todo está manifestado en Dios. ¿Manifestado cómo? Por la palabra de Dios, que es el verbo. Y el verbo, cuando encarna terrenalmente, es Yeshua, Jesús. Jesús nos habla de una manera súper simple para mostrarnos esto, razón, verbo y Espíritu Santo. Entonces Él nos habla del Padre y del Hijo.
simplemente para mostrarnos de manera sencilla una jerarquía en la divinidad. El Padre dice, Jesús es más grande que yo, porque es el que hace todos los cálculos, la razón, y le dice, vamos por acá. Por eso Juan 1 dice, en el principio era la palabra, el verbo, el logos, la palabra estaba vuelta hacia Dios, hacia la razón, y la palabra era Dios, ¿no? Entonces, vemos que Juan en esa teología tan simple pero tan compleja nos muestra esta unidad en la divinidad, en la multiplicidad de la unidad que es uno. Entonces, ¿existían los dioses en la antigüedad? No, nunca existieron. Dios siempre fue uno solo. Lo que ocurre es que en la antigüedad la humanidad no comprendía el monoteísmo, la unidad de Dios. Entonces, identificaban con todo aquello que no entendían, le daban la idea de dioses, porque es una humanidad ancestral que no tiene una capacidad para comprender el monoteísmo. Entonces, asignan a toda la fuerza de la naturaleza la capacidad de ser dioses. Entonces, el dios sol, la diosa luna, el dios de la naturaleza, el fuego, millones. Entonces, ¿qué ocurre? Las mitologías antiguas están llenas de dioses. ¿Por qué? Porque el dios sol, la diosa luna, el dios del mar, el dios del fuego, el dios, ¿no? Y entonces hay toda una historia de esos ángeles también caídos que bajaron, se mezclaron, lo tenemos en la Biblia, fueron nombrados por otras mitologías de otra forma. Entonces hay todos unos nombres de dioses de la antigüedad que en realidad nunca fueron dioses. Simplemente fueron o ángeles caídos o fuerzas de la naturaleza, ¿no? Entonces hay una mezcla ahí de mezclar a los extraterrestres con los dioses de las mitologías antiguas. ¿Por qué ocurre esto también? Bueno, porque a las personas de la humanidad le gusta lo mágico. El pensamiento mágico está profundamente arraigado en la humanidad. Y mucha gente se aprovecha del pensamiento mágico para distintas cosas, para vender libros, para venderte cosas, para distraerte, para confundirte, para alejarte de la religión. Hay un montón de motivos por los cuales muchos pícaros aprovechan el pensamiento mágico. Y eso me hace acordar de un punto en particular que es muy conocido por todos y por eso lo voy a traer a colación. Porque mezcla un poquito todo esto, ¿no? Mezcla a los extraterrestres con el encubrimiento, con tapar las cosas. ¿Quién no conoce, por ejemplo, el Triángulo de las Bermudas? Tal vez para los jóvenes ya el Triángulo de las Bermudas va quedando lejos y viejo porque es algo tal vez de mi generación y de los anteriores que lo vivieron mucho más. Pero era el Triángulo de las Bermudas que se come a todos los barcos y los aviones que pasan por ahí. ¿Existió el Triángulo de las Bermudas alguna vez? Y la verdad que no. ¿Cómo que no? Sí, si yo compré libros cuando era chico del Triángulo de las Bermudas, sí, pero fue un invento. Un invento que tuvo que ver justamente con aprovechar el pensamiento mágico de la gente para ocultar temas de la Segunda Guerra Mundial. Es muy interesante. Les voy a leer un trabajo de el que crea el Triángulo de las Bermudas, que es un periodista estadounidense en un momento en el cual, ¿qué ocurría? En la Segunda Guerra Mundial ocurrió que los alemanes tenían una tecnología que no tenían los aliados. ¿Cuál era esa? El tema de los submarinos. Los alemanes manejaban esta tecnología que los otros no tenían, y era el del submarinismo. Los submarinos alemanes eran una herramienta, un arma tremenda, que los otros, Inglaterra, Estados Unidos, no habían querido desarrollar. Es muy interesante. ¿Por qué no habían querido desarrollar? Bueno, por un tema de fundamentalismo religioso. Pensaban que el mar estaba lleno de monstruos marinos y que el Satán, el fondo del mar era demoníaco. Una cosa muy rara, ¿no? Porque
Fíjense a qué punto llegó esto, que los alemanes desarrollaron los submarinos y los ingleses y los estadounidenses fueron renuentes por un tema teológico rarísimo. Bueno, resultado fue que cuando arranca la Segunda Guerra Mundial, los alemanes tenían flotas de submarinos tremendas. Como los ingleses y los estadounidenses no estaban preparados para contrarrestar a los submarinos alemanes hicieron un desastre. En 6-8 meses de inicio de de la Segunda Guerra Mundial, masacraron a los barcos de el norte de América y de Inglaterra. Desastre, ¿eh? Hicieron el hundimiento de cerca de 600 buques en menos de 6-8 meses. Masacre total. Bueno, ese desastre fue ocultado por tanto el norte de América como Inglaterra porque no querían que la gente se asustara y comprendieran que Alemania tenía un desarrollo de armas y de tecnología superior a los aliados. Entonces lo ocultaron. Pero ¿cómo ocultar un desastre semejante? Piensen en todas las familias de estos países que perdían a sus familiares en el mar. Trabajaban en los barcos, eran soldados, eran gente que trabajaba en los buques y que no volvían a sus hogares y que desaparecían en el mar. Entonces tuvieron que inventar algo muy particular y especial para poder tapar este tema. ¿Qué fue lo más sencillo? El Triángulo de las Bermudas. Los marcianos se llevaban a los barcos, los marcianos se llevaban a los aviones. ¿Qué ocurrió? Los alemanes tenían flotas de submarinos impresionantes. Las flotas de submarinos tenían los submarinos que torpedeaban a los barcos, tenían submarinos que transportaban combustible, tenían submarinos antiaéreos. Entonces salían todos juntos como flota de submarinos, le tiraban a los barcos como quien le tira a un pato en una feria, sin nadie que los detuviera. Luego, cuando venían los aviones de la costa del norte de América, venían a ver qué había pasado, salían los submarinos antiaéreos y los liquidaban. Entonces era como jugar al tiro al blanco. Para los alemanes era una fiesta. Llegaban sobre todo a la costa del norte de América, Golfo de México, también la costa de Centroamérica, el norte de América del Sur, Venezuela, Cuba. Desastre, ¿eh? No se pueden imaginar lo que fue eso, una fiesta para los alemanes. Se le terminaban los torpedos, volvían a Alemania a cargar más, era una fiesta, y volvían y otra vez, y dale, lo cual generaba un tremendo desastre en el Golfo de México, frente a las costas del norte de América. Entonces, ¿cómo tapar eso? ¿Cómo tapar eso para que la gente no se enterara? Bueno, primero dijeron que no se podía difundir ese tema, ¿no? Eso era una autocensura. Por otro lado, tuvieron que tapar ese tema de alguna manera, inventar algo. ¿Qué inventamos? Bueno, los marcianos se llevaban los barcos y los aviones. Fue genial. Hasta ahora hay libros y libros y libros sobre el Triángulo de las Bermudas. Bueno, un invento. Les voy a leer lo que dijo el que fabricó este tema que luego trascendió, está disponible, se encuentra. Vamos a leerlo porque es muy, muy interesante para ver cómo hay gente que se utiliza, ¿no?, el pensamiento mágico humano para tapar cosas, encubrir otras, distraer la atención de la opinión pública, destruir la religión, destruir el pensamiento de Dios y llevarlo a un pensamiento mágico. Pues todos hacen algún negocio en esto. Vamos a leerlo porque puede ser muy interesante. Vincent Gaddis, que es el que crea el nombre y la idea esta del Triángulo de las Bermudas, decía: dame toda la atención de un hombre y una manada de elefantes precedida por una banda de música puede marchar detrás de mí y él
no lo sabrá. Fíjense qué tipo complicado, ¿no? Dame toda la atención de un hombre, o sea, yo le voy a convencer y él no va a ver a una manada de elefantes precedida por una banda de música, o sea, algo tan alevoso como eso, y él no lo va a ver, ¿no? Decía. Este término del Triángulo de las Bermudas como paradigma del pensamiento mágico fue creado en 1953 por varios escritores que publicaron artículos en revistas acerca de la presunta peligrosidad y misterio de esa zona. La primera mención documentada acerca del Triángulo de las Bermudas se hizo en 1950 por Edward Van Winkle Jones, periodista de la Associated Press, quien escribió respecto a algunos barcos perdidos en la zona de Bahamas. Jones dijo que las desapariciones de barcos, aviones y pequeños botes eran misteriosas y le dio a esta zona el apodo de Triángulo del Diablo. Fíjense cómo mezcla, ¿no? Por un lado el fundamentalista religioso, por otro lado el misterio de qué será lo que está pasando. Estamos hablando del señor Winkle, quien era periodista, que por lo tanto conocía a la perfección el sistema de censuras y códigos que manejaba la prensa en aquel lugar del norte de América. Es inevitable pensar que sabían perfectamente el verdadero motivo de la desaparición de los buques, ya que él debía haber implementado para sí mismo la censura voluntaria. Era fundamental en el tema de la guerra en aquel momento. En su trabajo y conocía los parámetros de esto, ¿no? De la censura voluntaria para evitar que se conociera el daño que los alemanes estaban haciendo en el Golfo de México. Y esto, ¿no es cierto?, sabía bien qué podía ser mencionado y qué no podía ser mencionado. Tengamos muy en cuenta que el organismo de censura gubernamental estuvo a cargo del gerente de la Associated Press, Byron Price, de aquella época, quien diseñó y organizó todo el sistema de censura voluntaria. Tanto Byron como Van Winkle pertenecían a aquella agrupación. 2 años después, en 1952, el periodista George X. Sand afirmó en un artículo de la revista Fate que en esa zona sucedían extrañas desapariciones marinas. Nuevamente era un periodista. En el 64, el escritor sensacionalista Vincent Gaddis, quien había trabajado como reportero y editor de un periódico para una estación de radio en Varsovia, Indiana, en el norte de América, entre el 47, fíjense la fecha, entre el 47 y el 52, acuñó el término Triángulo de las Bermudas en un artículo en la revista pulp estadounidense Argosy. Al año siguiente publicó el libro Invisible Horizons, True Mystery of the Sea. Horizontes invisibles, las verdaderas misterios del mar, donde incluía un capítulo llamado El mortal triángulo de las Bermudas. Generalmente, el periodista Gaddis es considerado el inventor de este término, ¿no? Fíjense que era otro periodista. Es de gran relevancia lo que exponía Vincent Gaddis en su artículo. Fíjense, se los voy a leer, pues maravilloso. El arte del honesto engaño o decepción. Honesto engaño. Fíjense cómo manipula ya de hecho el título de su artículo. El arte del honesto engaño o la honesta decepción. Si es engaño, no es honesto, ¿no? Ya de por sí. Vamos a leerlo. Dice: usted no ve solo con sus ojos, sino con su cerebro y mente, lo que soluciona la confusión de los contornos y colores y los convierte en imágenes definidas y comprensibles, debido a que la mente tiene mucho que ver con lo que está observando. El engaño es posible. Fíjense cómo él analiza cómo engañar, ¿no? Su mente, dice, es un sensor. Si ve a 2 hombres, uno a 20 pies de distancia de usted y el otro a 40, sus ojos le dicen falsamente que un hombre es solo la mitad de la altura del otro, ¿no? Así, a grosso modo. Su intelecto, sin embargo, corrige esta impresión errónea. Obviamente, vos ves a un tipo cerca y el otro lejos y vos estás sabiendo que uno está más cerca que el otro. La mente, dice por otro lado, tiene el hábito de construir objetos e individuos familiares sobre la base de una mirada fugaz o una impresión vaga. Por ejemplo, si ves a un amigo que pasa por una puerta, es posible que solo veas un sombrero u oreja u hombro que te resulte familiar. Pero tu mente
llena la imagen incompleta y te dices a ti mismo, este es el señor Smith. Usualmente tienes razón, pero a veces estás equivocado. Como resultado de este hábito mental no se observan los detalles. La mayoría de los hombres no pueden decirle si los números de un reloj son romanos o árabes, si los 12 números están presentes o si el nombre del fabricante está a la vista, ¿no? Fíjense cómo él analiza cómo uno mira el reloj sin prestar realmente atención. Los asuntos sin importancia, a pesar de una observación clara, no están registrados en la conciencia. Vemos lo que queremos ver. Fíjense qué interesante que es esto, ¿no? Este tipo la tiene clarísima. Dice, cada uno ve lo que quiere ver. Y es difícil reconocer cualquier cosa que no estemos preparados para enfrentar. Vemos lo que esperamos ver y es difícil reconocer cualquier cosa que no estamos preparados para enfrentar. Si nos encontramos con un oso polar en un campo cerca de Chicago, es probable que lo que reconozcamos como una gran roca blanca hasta que se mueva o nos acerquemos a ella. Él dice, si uno no está preparado para ver algo, no lo vas a ver, ¿no? Estás viendo a un oso polar en el medio de un campo de fútbol y vas a decir, es una piedra blanca, porque no esperabas que fuera un oso polar. Dice, pero si supiéramos que un oso se había escapado de un circo y lo estuviésemos buscando, al principio podríamos identificar una roca como un oso. Al revés, veríamos una roca blanca y pensando que estamos buscando un oso, diríamos, ahí está el oso, y es una roca. Fíjense cómo dependiendo de lo que uno está esperando ver, es lo que va a ver. Al principio podrían identificar una roca como un oso. Un mago, dice, fíjense esto, un mago lanza una naranja al aire. 3 veces la naranja sube y baja, sube, baja, sube, baja. Cada lanzamiento se realiza con los movimientos idénticos del cuerpo y las manos del artista. La 4ª vez vemos la naranja subir y desaparecer. En realidad, la naranja nunca dejó su mano derecha vacía por 4ª vez, pero la repetición de sus movimientos anteriores nos habían engañado, ¿no? Él dice, tira una vez, bien, tira la 2ª vez, bien, tira la 3ª vez, bien. Y a la 4ª vez hace que tira, pero no la tira. Pero todos creemos que la tiró y vemos a la naranja desaparecer en el aire, pero en realidad no la tiró nunca. El mago está utilizando nuestra capacidad de pensar y adelantarnos a algo que no ocurrió nunca. Dice, en realidad la naranja nunca dejó su mano derecha vacía por 4ª vez, pero la repetición de sus movimientos anteriores nos habían engañado. Observábamos lo que esperábamos ver y nos engañaron. Es difícil mistificar a los niños. Fíjense qué interesante que es esto. Dice, qué difícil que es engañar a los chicos con este tipo de cosas. Y a los deficientes mentales, porque su conocimiento general es limitado y su atención no puede distraerse ni desviarse por sugerencias de factores que no comprenden. Nunca te avergüences, dice él, si eres engañado. Fíjense, ¿no? Dice, no te avergüences si te engañaron, porque es fácil engañar. Solo tu inteligencia ha sido probada. O sea, engañar es probarle la inteligencia a otro. Supongamos que el ejecutante está causando que una bola flote en el aire. Él se refiere a los poderes del magnetismo y la energía cósmica. Un mago está diciendo, mira cómo mi pensamiento logra que una pelota flote en el aire por el mecanismo, la energía, ¿no? Esto sugiere, dice, que las radiaciones mentales pueden ser la respuesta. Los adultos presentes en su audiencia han escuchado que tales poderes y factores existen. Entonces dicen, sí, el pensamiento del mago está sosteniendo la pelota en el aire. Es posible que ellos no crean en sus sugerencias. Dice, pero su atención se ha alejado de lo natural y lo obvio, ¿no? El mago está utilizando este pensamiento mágico de sus personas que están mirando y los ha alejado de lo natural y lo obvio y buscan una solución más compleja. Los niños, sin embargo, no están prestando atención a sus comentarios, buscan el hilo que sostiene la bola hacia arriba. Y si el intérprete no tiene cuidado, o sea, si el mago no tiene cuidado, finalmente los niños van a ver la cuerdita. Las personas inteligentes intentan explicar lo que ven en términos de su amplio conocimiento de las causas y de los efectos. Y las observaciones
del intérprete ayudan a confundirlo. Este intérprete es el mago, el delincuente que está tratando de engañar a su audiencia. Él le llama intérprete, con lo cual le saca la connotación de engaño, ¿no? Ayudan a confundirlo. Por otro lado, los niños que carecen de conocimiento adulto dependen de la observación directa. Cuando el ejecutante apunta su dedo hacia algo al otro lado del escenario, los adultos miran en la dirección indicada, pero los niños primero miran a su dedo. Cuanto más inteligente es una persona, más usa su mente en lugar de sus ojos. Así se engaña a sí mismo. Fíjense qué interesante, es muy interesante. Cómo estos tipos la tienen clarísima y saben cómo engañar a la gente. Redireccionar mal, con mala intención, es posible debido al poder de la sugerencia. Fíjense cómo el tipo hace todo un estudio sobre esto. Dice, ¿cómo podemos redirigir mal la atención de la gente sugiriendo determinadas cosas? Es un hecho psicológico que el primer impulso de la gente es crear. La duda suele ser secundaria. El poder de la sugerencia ejerce una tremenda influencia en nuestras vidas y opiniones. Dame toda la atención de un hombre, solía decir Harry Keller, el famoso nigromante de la última generación, y una manada de elefantes precedida por una banda de música puede marchar detrás de mí y él no lo sabrá. Cuanto más intentes resolver sus misterios utilizando tu inteligencia, más fácilmente te desconcertará. Así que a veces, por extraño que parezca, nos engañan porque deseamos ser engañados. Y ese es el mayor, el más importante principio de todos. Muy interesante, ¿no? Muy interesante. Estos tipos crearon todo un sistema de engaño que fue el Triángulo de las Bermudas, espectacular, que generó toda una línea de libros, pensamientos, análisis, búsquedas. Derivaron, o sea, sacaron del escenario algo que era un encubrimiento sencillo de la guerra del Caribe, de los desastres que hacían los alemanes con los submarinos y crearon todo un tema de pensamiento y de gente que pensaba y cómo los extraterrestres y las fuerzas y los portales cósmicos habían aparecido en Triángulo de la Bermuda, cuando realmente lo único que habían hecho fue encubrir un desastre que habían hecho los alemanes con su tecnología que los otros no tenían. Pero fíjense cómo hay que tener cuidado de no mezclarlos tanto, ¿no? Esto vamos a religión y ciencia nuevamente. Espero que esto les dé un contexto de que debemos tener cuidado en el pensamiento mágico, ¿no es cierto? Cómo muchas personas tratan de mezclar a Dios con los extraterrestres, a Dios con los dioses y mezclando dioses con extraterrestres y pensamiento mágico para alejarnos de la verdadera religión, del verdadero pensamiento de Dios, ¿no? Entonces debemos tener cuidado, cada cosa en su lugar, no mezclarlos tantos. Volvemos al principio. ¿La ciencia elimina el pensamiento de Dios? No, corre por dos lados. La ciencia explica y Dios crea. Los extraterrestres ¿eliminan a Dios? No, para nada. Dios creó a todas las humanidades en todos lugares de todos los planetas del universo. Entonces, si un día vemos a un extraterrestre y podemos conversar con él y charlar por la televisión y lo vemos aparecer, ¿eso va a eliminar a Dios? No, para nada. El mismo Dios que nos creó a nosotros ha creado al extraterrestre, quién sabe dónde. No hace una cosa, no quita la otra. El extraterrestre no se ha creado a sí mismo como nosotros no nos creamos a nosotros mismos. La ciencia, vuelve, explica, Dios crea. Dios es uno solo y lo único y soporte de todo, y Él ha creado todo. Millones de civilizaciones en todo el universo, que quizás algún día logremos contactar con alguna o no, pero eso no va a eliminar la idea de Dios. Dios es Dios y la creación es la creación. Y esa creación puede ser de muchos planetas y civilizaciones distintas. No hay confrontación y una cosa no elimina la otra.
Lo que sí vemos es que a través de ver la creación podemos captar a Dios, ¿no? Al mirar las estrellas y pensar en cuánta gente puede haber en el cielo, en las estrellas, es maravilloso pensar en Dios, ¿no? Que ha creado millones y millones de estrellas. Y con cada estrella un sistema solar y en cada sistema solar quizás un planeta que pueda soportar la vida. Es maravilloso. ¿Eso nos hace menos? No, para nada. Somos maravillosos como seres que pueden tener conciencia, entenderse a sí mismos y pensar en Dios. Entonces, Dios y la ciencia conviven perfectamente. Dios ha creado la ciencia y la ciencia explica. La teología explica a Dios y la ciencia explica lo que vemos en la naturaleza. Muy bien, interesante. Creo que nos permite pensar un poquito, poner cada cosa en su lugar, una cosa no quita la otra, y analizar, mirar a la ciencia bien, como lo que es. La ciencia nos explica los fenómenos naturales. Buenísimo. ¿Y quién creó esos fenómenos naturales? Dios. Ya está. Es así de sencillo y simple. Muy bien. Les deseo un lindo día, que Dios los bendiga. Los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.